Bueno, vamos ahora con la última entrega sobre procesos. En este caso, vamos a centrarnos en la variación en los procesos de formación y en los procesos en general, la importancia que tiene esto. No sé si ocurrirá en vuestros centros hoy en día, pero en tiempos era bastante frecuente que si un alumno cae, por ejemplo, en primero A con el profesor X, tiene más posibilidades de aprobar o de suspender que si cae en primero B con el profesor Y. No sé si ocurre algo de esto en vuestros centros. O un mismo examen que obtenga una nota muy distinta según quién sea el profesor que lo corrija. O que dos profesores de la misma materia tengan criterios bastante diferentes a la hora de evaluar. Incluso que dos profesores de la misma materia enseñen cosas bastante distintas en un caso o en otro. Esto es producto de la variación. La variación está en todas partes. La vida es variación. A la hora de llegar el tren, un tren nunca llegará exactamente a la misma hora. Y lo mismo a la hora de dar clases. Dos profesores no pueden dar la clase exactamente igual. Cada uno tiene sus maneras. Así que la variación es inevitable, está en todas partes y también está en nuestras aulas y en nuestros centros y en la forma de trabajar los profesores. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate conduciendo por una autovía. Las líneas blancas de la autovía delimitan los carriles y todo el mundo puede mantener su vehículo entre las dos líneas de ese carril. Es verdad que habrá pequeñas variaciones a derecha e izquierda en la conducción, pero en general todo el mundo puede mantener el coche dentro. Pues bien, las líneas blancas que delimitan el carril son lo que se llaman los límites de control o los límites de variación de un proceso de conducción normal. Todo el mundo puede conducir dentro de esos límites. En ello interviene la habilidad del conductor, interviene también la tecnología del coche, pero básicamente todo el mundo se mantiene dentro de esos límites. Solamente, pues, en una situación especial, como un exceso de velocidad, un despiste, o si hemos bebido demasiado, el coche se saldría fuera de esos límites de control. Pero todo el mundo se puede mantener ahí. Pues bien, en el mundo educativo también tenemos muchos elementos de variación. Muchísimos. Muchos más que en el terreno de la conducción. Tenemos alumnos distintos, con diferentes capacidades, con diferentes motivaciones, que además cambian cada año. Tenemos profesores diferentes, tenemos medios didácticos diferentes, etc. Pero la pregunta es, ¿con todo eso no tenemos las líneas del carril demasiado separadas? ¿No tenemos una variación excesiva en nuestros procesos formativos? ¿No son demasiado dependientes de cada profesor o de cada situación? Yo creo que todo el mundo reconoce que en general tenemos demasiada variación en los procesos educativos. Y la pregunta es, ¿se puede reducir? ¿Es necesario reducirlo? ¿Es conveniente? Y la pregunta es, ¿cómo? La respuesta es estandarizando los procesos, tratando de que los procesos estén bien definidos, que las actividades estén bien concretadas y que todo el mundo tenga un modelo con el que trabajar. En esto es en lo que
puede representarte una buena ayuda las normas ISO 9000. Apoyándote en ellas puedes estandarizar no solamente los procesos formativos, sino todos los procesos de gestión del centro. ¿Para qué estandarizar? Para reducir la variación. Imagina estas dos situaciones. En la situación 1 tenemos mejor resultado porque damos un blanco, pero tenemos peor proceso porque hay mucha variación. En la situación 2 tenemos peor resultado, pero mucho mejor proceso porque hay poca variación. En este proceso, seguramente, haciendo algún ajuste, podríamos llevar el proceso más fácilmente hacia el centro. Reducir la variación es como un embudo, es pasar de la parte ancha del embudo a la parte estrecha. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver dos ejemplos. El embudo del diseño del curso, o lo que llamamos la programación. Si la programación de un curso se basa en contenidos o en bloques temáticos, la variación será muy grande, porque el profesor no tiene que pensar cómo hacer eso. Estas programaciones se basan en la transmisión. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir en el aula? ¿De qué tenemos que hablar? ¿Cuáles son los contenidos? Es una programación muy general que no ayuda al profesor a ver cómo hace las cosas dentro del aula. En cambio, si la programación o el diseño de un curso está basado en actividades de aula y en unidades didácticas, entonces lo que hacemos no es decir de qué tenemos que hablar en el aula, sino qué vamos a hacer en el aula. Es mucho más concreto. Un diseño basado en actividades de aula reduce la variación, nos lleva a la parte más estrecha del embudo y nos lleva también a un diseño más estandarizado, más compartido en el departamento. La idea de actividad frente a contenido. Esto es un cambio de paradigma muy importante, porque pasamos de qué y enseño a cómo y aprende. Es qué enseño frente a cómo aprende. ¿Qué enseño contenido? ¿Cómo aprende actividad de aula? Este cambio es súper importante. Otro ejemplo sería la evaluación. Y para hablar de esto me voy a referir a una pequeña historia de la calibración del profesorado. Cuando nosotros empezamos con el tema de la ISO 9001, uno de los problemas con que nos encontramos es que se hablaba en la norma de la calibración de los equipos de medida. Los equipos de medida tienen que estar calibrados frente a un patrón. ¿Cómo interpretábamos esto en educación? Bueno, a nosotros se nos ocurrió que una interpretación útil era la siguiente. Puesto que quien mide en educación son los profesores, calibrar a los profesores sería hacer que estos midan igual. Y desde ese punto de vista nos inventamos un curso en el que puedes ver que los propios profesores te enseñan cómo hacer esa calibración. El curso consiste en juntar profesores y darles un examen por asignaturas y darles un examen, fotocopiarlo, y la cuestión es, bueno, todos vosotros tenéis que hacer que la nota de este examen tiene que variar entre más menos 0,5 de la nota del medio. Si sois 5, miráis qué nota queda en medio y la variación no puede superar más que medio punto arriba o abajo. Bien, cuando haces esto y les dices a los profesores podéis hacer lo que queráis, pero esto es lo que tiene que ocurrir, lo primero que hacen es pensar en los criterios de corrección. Se juntan, definen con qué criterios van a corregir ese examen y a partir de ahí
corrigen. Una vez que corrigen, comprueban si quedan en más menos 0,5 y si no quedan, automáticamente ellos precisan más los criterios de corrección de ese examen. De esta forma, todos entran en ese punto de más menos 0,5. ¿Esto qué significa? Pues que todos los exámenes tienen que tener sus criterios de corrección si queremos que los profesores sean justos y ante un mismo examen, corrija uno o corrija otro, más o menos tengan el mismo criterio y más o menos pongan la misma nota. Pero claro, esto es para un examen, pero hay que ponerse de acuerdo en cómo se va a calificar, qué peso o qué ponderación va a tener cada una de las pruebas, de los trabajos o de lo que queráis, de los comportamientos incluso, qué peso va a tener en la nota. Y a eso le llamamos el sistema de calificación, es decir, la calificación sale de que esto vale tanto, aquel vale tanto, aquel vale tanto, etc. Pero para eso tienen que estar definidas cuáles son las pruebas que cuentan para la nota, lo que llamamos aquí pruebas evaluativas. ¿Qué cuenta para la nota? Y luego, ¿en qué porcentaje cuenta para la nota? Y finalmente, nos tenemos que poner de acuerdo en los criterios de evaluación, es decir, que esas pruebas evaluativas son adecuadas para los criterios de evaluación que hemos definido. De esta forma, el embudo del sistema de evaluación se cierra. Definimos los criterios de evaluación, luego con qué pruebas evaluativas vamos a poner, luego qué valor van a tener cada una de esas pruebas y finalmente los criterios de corrección de las pruebas. ¿Cómo hacer eso? A través de reuniones de homogeneización. No se puede hacer toda a la vez, pero podemos cada año realizar reuniones de homogeneización entre nosotros para ir definiendo este tipo de cosas. Otro ejemplo de reducción de la variación en el proceso de aprendizaje. Conclusión de todo esto. Estandarizar los procesos es importante, muy importante, para reducir la variación. Y la reducción de la variación es uno de los objetivos de la gestión de los procesos. Pues bien, eso es todo.